Hola, hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a hablar de nuevo sobre lo que es la diferencia entre andar en bicicleta y andar en bus, en camión, en ruta, no sé cómo lo digan, en donde vivas. Y como ya había hablado sobre esto, probablemente va a sonar muy repetitivo, pero esta vez lo vamos a hacer con 8 kilómetros. Es decir, en el video pasado habíamos hecho 3 rutas de 3 kilómetros, pero ahora van a ser de 8 kilómetros. Nos vamos a ir por la grande. Y la dinámica es exactamente la misma. Van a ser 3 rutas que vamos a recorrer y vamos a ver si les ganamos, si nos rebasan, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir platicando a lo largo de estos viajes. Así es que sin más, yo soy Fer y denle play. Te voy a mostrar rápidamente por qué debes de dejar de usar estos buses, camiones para transportarte, ya que tardan demasiado en pasar y la verdad es que en bicicleta las cosas se mueven muy rápido. Empecemos con el primer trayecto. Vamos para allá. Bien, estamos empezando nuestra ruta de 8 kilómetros. Como había dicho en el video anterior, aquí no se trata de estar esperando al camión a que pase o cualquier ruta. Debido a que cuando alguien tiene su vehículo propio, no es como que va a estar esperando a que pase el camión para que tú por fin puedas usarlo. Obviamente no. Si tú usas tu carro, tu bici, tu moto, lo vas a usar en ese momento. Entonces, aquí no vamos a esperar a ningún camión o bus, como le dicen en algunos otros países. Ahorita Maps me traza una ruta de 9 kilómetros, pero no voy a dar una vueltezota hasta allá. Entonces son como 8 kilómetros aproximados. No voy a entrar en detalles sobre la ruta porque si hay gente de afuera de la ciudad o del país, pues realmente no es muy relevante. Lo importante aquí es que vean cómo 8 kilómetros se recorren rapidísimo. Media hora me dice Google Maps que voy a tardar. Es incluso menos lo que te dice que va a tomar si tú agarras algún camión. Así es que los próximos 7 kilómetros y cacho los van a ver ustedes en 7 segundos. Si sucede algo raro, detengo el timelapse, el timelapse o como se diga. Así es que los veo en un rato. Ay, güey. Llegamos a una subida. Cómo las odio. Bueno, hemos llegado al primer destino. 8 kilometritos nomás. Hemos hecho el primer trayecto. Aquí dice que grabamos unos 24 minutos. Así es que realmente debe ser como una media hora. Me dice tal vez un poquito menos, unos 28 minutos en hacer 8 kilómetros. Uy. Voy a tomar un respiro. Estamos aquí en el segundo punto de empezar. Aquí está la parada de camión que se refiere a los camiones que pasan aquí, y el destino al que vamos a ir son como la 121, me parece la 12, la línea 8. Son rutas que toman aproximadamente el camino que voy a tomar yo ahorita, que probablemente va a ser lo mismo, pero el chiste es que ningún camión pase y que ningún camión nos rebase. Desde aquí, entonces, vamos a empezar con esta segunda trayectoria. Había olvidado comentarles que la ruta anterior hicimos el trayecto de lo que son las líneas 53D, 94 y 5. Pues bueno, ningún camión me rebasó. Bueno, sí me rebasan, pero el momento en el que ellos hacen paradas, en el que se detienen en el tráfico o en algún semáforo, pues yo me los vuelvo a pasar. Entonces, nuevamente iremos a este nuevo timelapse de 8 kilómetros. Los veo en un ratillo. Hemos llegado a la segunda parada y pues hay un chingo de gente esperando por el camión allá atrás. Y mire, se va a atascar el cabrón. Me hice como hice 26 minutos de allá para acá. Me parece que en camión sí han de ser unos 40 minutos de allá para acá tomándolo así. Entonces pues ya, vámonos con la tercera ruta, el tercer trayecto. Estoy en la última parada para empezar este tercer trayecto de 8 kilómetros, demostrando que los camiones se tardan demasiado. La verdad es que sí se pasan de lanza. Entonces pues el chiste es exactamente competirle a esa ruta, la 98, y nos vamos a ir todo derecho, así en una avenida principal, y vamos a empezar con este tercer trayecto. Justo en el video pasado también la 98 nos la topamos justo al mismo tiempo. Vamos a competir con ella, yo creo.
ahí sigue, no ha avanzado. Entonces pues vamos a empezar. Ahorita obviamente la vamos a pasar primero. Pues ya la pasamos ahorita, la dejamos atrás. Y vamos a ver también si llegamos con ventaja, qué tanta ventaja va. Entonces de momento los veo rápido en unos 10 segundos. Vean, incluso rebasamos a otra 98. 2.98 rebasamos, vean eso. Ahorita me acabo de dar cuenta. Vamos a esperar a la que empezamos como tal. Hasta apenas ahorita acabo de llegar la ruta. Le tomó unos, ¿qué será? 3, 4 minutos más que yo. Y yo estando en bici y yo incluso ni yendo tan rápido, normal. Bueno, hay que tomar en cuenta que tenía el viento a favor, pero allá va, miren. No va muy llena, pero bueno, al final de cuentas no va llena porque pues pasan muchas seguido, ¿verdad? Pero es una de las pocas rutas que conozco que pasan así de continuo, si no es que la única. Entonces, antes de terminar el video, quiero que pasemos a unas cuantas conclusiones sobre el mensaje que realmente quiero dar sobre este video. Así es que, movámonos. Bueno, nuevamente le hemos ganado a los camiones, esta vez con 8 kilómetros. Creo que sin duda, o sea, la bicicleta es mucho mejor que el bus. Pero quiero decirte 7 puntos rápidos que a lo mejor no se ven y que quiero que los tomes en cuenta. Más si eres una persona escéptica en tomar una bicicleta para transportarte a tu trabajo o a cualquier destino. De verdad, pones mucha atención. El primer punto es, agarra Maps, Google Maps, desde tu computadora, celular, donde quiera que estés, y ve cuántos kilómetros es a tu destino común, ya sea escuela, trabajo, el bar, no sé. Y ve cuántos kilómetros son, si son más de 8 o 10, pues sí está lejitos y probablemente sí te convenga usar algún camión. El siguiente punto es, 8 kilómetros parecen mucho, pero realmente no lo es tanto. Es media hora en bicicleta. Entonces, si la distancia que tú sueles recorrer es aún menos, como 5 o 3 kilómetros, te va a llevar aún menos tiempo. El siguiente es, no hay requisitos. Nada de que, me falta experiencia en bicicleta, o de que no tengo condición, o mi bicicleta está medio chafa. Nada de eso, de verdad, esto no requiere de mucho. No es muy cansado, no hay necesidad de llevar años usando la bicicleta para que sepas andar en la ciudad. Te lo digo yo porque así empecé sin saber nada y la verdad es que no es nada complicado. El cuarto punto es, así como no llegas cansado, sí, es cierto, yo creo que no requieres de mucha condición, pero sí vas a llegar muy sudado. Así es que si vas a algún trabajo o escuela donde no tienes que estar pues tan sucio y así, pues llévate un cambio de ropa y no está mal, o una toallita, y ya quedas como nuevo. La quinta cosa que les quiero decir, cabrón, me ando cayendo, es que de verdad ahorras muchísimo tiempo en esto. Si acaso Google Maps te dice que te tardas 4 o 5 minutos menos usando la bici, pero realmente es que puede ser más. Aquí en México el bus tarda horas. Me ha tocado que lo espero 1 hora para que yo pueda abordarlo y poder llegar a mi destino. Esperar 1 hora por un camión seguro te rompe todos los planes que tenías en el día o que tenías en ese momento. Además de que no estás todo apretado si el camión va lleno. Y ahorita pues con el coronavirus no conviene tanto ir con tanta gente pegada. También algo que he visto mucho es que la gente piensa que las distancias son demasiado largas. La realidad es que no. Cuando vas en camión o cuando vas en auto, todo se ve demasiado lejos, pero una vez que tomas una bicicleta, te transportas a donde quieras, la ciudad se te hace muy pequeña. Te lo digo por experiencia y es la realidad. Y ya por último, no hay excusas para que no puedas cambiarte a la bicicleta si lo que quieres es ahorrarte tiempo. Las únicas excusas son estas que se ponen en pantalla, pero aún así, si quisieras, puedes hacerlas a un lado. Se me viene a la mente, si tienes algún niño, lo puedes llevar también en tu bicicleta. Hay lugares donde lo puedes poner. O también, si tu destino está a más de 10 kilómetros, pues lo puedes ver como una manera de hacer ejercicio, de querer bajar de peso y de mejorar tu condición. Claro que también puedes llegar a hacer más de 10 kilómetros. En fin, pretextos hay muchos. ¿Se pueden superar? Sí, pero también son válidos de tomar. Claro, si vives demasiado lejos, obviamente no te conviene, pero hay diferentes contextos, cada quien vive de diferente manera. Y pues esto era lo que yo les quería decir terminando este video. Yo ya me despido, no sé qué más estás esperando para cambiar el bus por la bicicleta, incluso el auto todavía. Si eres de esas personas que anda media hora en el tráfico,
yo creo que deberías pensar en usar algún vehículo como estos. Pero bueno, ya cada quien. Agradecería mucho que dieras a like, que compartieras, que reaccionaras. Sé que pido mucho, pero me ayudarías demasiado a seguir produciendo este tipo de contenido. Déjame abajo en los comentarios si ya usarías bici, si lo pensarías, si no, jamás tocarías este vehículo muy peligroso, no sé. Déjamelo abajo en los comentarios, intento contestar absolutamente todo. Este fue el tema de hoy, nos vemos la próxima semana con otro videíto. Bye. Estoy un poco intenso.